sesión de hoy es proporcionalidad y vamos a ver dos tipos de proporcionalidad, directa e inversa. Para ello vamos a evocar una experiencia que seguramente todos hemos vivido y es cuando vamos a una heladería a comprar nuestro helado favorito, ya sea chocolate, fresa, vainilla, napolitano, el que ustedes gusten. Pero para ello siempre nos dan sugerencias de tamaño, donde podemos comprar un helado chico, pero también puede ser un helado mediano, donde la bola será más grande, o bien la bola de helado puede ser grande. Para podernos despachar la bola de helado de acuerdo al tamaño que nosotros hayamos pedido, pues nos lo tienen que dar en algún recipiente. En este caso puede ser cono o puede ser vaso, generalmente eso es lo que nos sugieren. Pero ¿qué les parece si en esta ocasión vamos a elegir cono? Y entonces en el cono vemos que está el chico, pero que también tenemos el mediano y también tenemos el grande. Pero quien está sirviendo nuestro helado se distrae, se equivoca y se da cuenta que cuando va a vaciar en el cono que eligió, porque ustedes eligieron bola de helado chico, vamos a ponerle aquí chico, mediano, grande, lo escribimos, y elige este cono. Y cuando vacía la bola de helado chico, se da cuenta que se desliza hasta el fondo del cono. Al darse cuenta de que se equivoca de el tamaño que le corresponde, el tamaño del cono que le corresponde a la bola de helado que ustedes van a comprar, dice, no, pues no, ya me equivoqué. Ni modo, va a tener que corregir, poner atención y observar que en realidad el tamaño del cono que le corresponde a la bola chica es el que está aquí en medio. De esta manera garantizamos que nuestra bola de helado ni se hunda, pero tampoco se derrita por las orillas, se derrame por las orillas de nuestro cono. Entonces, ya que se da cuenta que hay un tamaño de cono correspondiente a cada tamaño de la bola de helado, se da cuenta que entonces el cono de la izquierda le corresponde la bola de helado mediano y al cono grande le corresponde la bola de helado grande o viceversa. Ahora sí estamos correctos. Por lo tanto, acabamos de ver una palabra, un concepto básico, elemental de la proporcionalidad, que en realidad la proporcionalidad no es más que una correspondencia entre mínimo dos variables. Pueden ser más, pero en este caso estaremos analizando dos variables. Una proporcionalidad es una regla de correspondencia entre dos variables. En este caso, de el tamaño de la bola de helado con respecto al tamaño del cono en el cual se va a vaciar esta bola de helado. Bien, entonces ya que evocamos esta experiencia que seguramente todos hemos vivido, ahora sí vamos a pasar a cuestiones o a conceptos ya de lo que es proporcionalidad inversa y directa. Para esto, antes de... Aquí sí hay otras variables que tenemos que observar, que en este caso hay algo que se mantiene implícito dentro de la venta del helado, que es el precio del helado. No porque ustedes adquieran un helado más grande se los van a dar o más barato o más caro. El litro de helado va a depender de ese costo. Un litro de helado a lo mejor les cuesta 40 pesos, entonces dependiendo de lo que pese la bola grande, pues es conforme el costo de cada uno. Bola grande, bola mediana, bola chica. Entonces, el precio, lo voy a poner del lado izquierdo, es un factor que, si bien no afecta el análisis de nuestras dos variables, tamaño del helado con respecto al tamaño del cono, pero sin embargo, pues bueno, es un factor que está implícito, que se incluye dentro de lo que nosotros vamos a adquirir, que en este caso es comprar un helado. Entonces, el precio, aquí vamos a poner los elementos que no varían, que no cambian, ¿no? Que de alguna manera se llamarían constantes, pero para no confundir con la constante que realmente me interesa analizar, ahorita lo vamos a ejemplificar, la constante que realmente me estoy aquí interesada en evocar, que es la constante de proporcionalidad. Ahorita lo vamos a ejemplificar para que quede más claro. Entonces,
vamos a revisar el concepto básico de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. A la proporcionalidad directa, como podemos observar en la compra del helado, entre la bola de helado sea más grande, entonces le corresponde un tamaño de cono más grande. De ahí que a más le corresponde más. Pero si en lugar de elegir la bola de helado grande, como lo hicimos en el ejemplo, elegimos la bola de helado chica, entonces a menos le corresponde el tamaño del cono fue menor, fue más chico. Entonces a menos le corresponde menos en la proporcionalidad directa. Entonces cuando ustedes van a comprar un helado, la correspondencia entre estas dos variables pues es directa, ¿sale? Dependiendo del tamaño de la bola de helado será el tamaño de su cono o de su vaso en donde se los sirvan. Ahora, en la proporcionalidad inversa sucede otra cosa. En la proporcionalidad inversa, a más le corresponde menos y a menos le corresponde más. Una vez que ya entendimos esto, vamos a comprenderlo con ejemplos. Primer ejemplo. Vamos a suponer que estamos en una empresa de construcción y estamos analizando aquí cuánto se tardan cierto número de trabajadores en construir cierto número de metros cuadrados. Entonces aquí lo que vamos a analizar es el número de días con respecto a la construcción del número de metros cuadrados construidos. ¿Qué elementos van a permanecer iguales todo el tiempo? Bueno, pues en este caso, aquí no estamos, estas son las dos variables. En este caso no vamos a variar el número de trabajadores, eso es algo que va a permanecer igual. El número de trabajadores siempre va a ser el mismo. ¿Qué otra cosa va a ser igual? Pues la velocidad o lo que comúnmente conocemos como ritmo de trabajo. Entonces, la velocidad de trabajo también va a permanecer igual. ¿Qué quiere decir esto? A ningún trabajador lo voy a obligar a que trabaje más rápido o que haga más en menor tiempo, ni tampoco voy a permitir que trabaje menos de lo que le corresponde en cuestión de tiempo. ¿Sí? Para eso, precisamente para poder analizar cuántos días se tardan en construir, por ejemplo, 500 metros, por ejemplo. Y a partir de ahí basarme para saber si necesito más días o menos días, porque yo tengo un terreno muy grande en el que tienen que construirme bastante material. Bastante construcción, bastantes paredes, cuartos, no lo sé. O bien, igual y tengo un terreno pequeño, no hay problema. Pero necesito construir varios pisos hacia arriba, superar a la torre latinoamericana. Entonces, pues para ello necesito ver la variación, la correspondencia entre estas dos variables. ¿Qué ha detectado esta experiencia constructora? Ah, bueno, pues que cuando les da 6 días de trabajo, aproximadamente están construyendo 80 metros cuadrados. Entonces, se da cuenta que si les da más días de trabajo, ¿sí? Aquí no me interesa mantener cierto tamaño de construcción, cierto número de metros cuadrados construidos, no. Lo que me interesa es ver que si les doy más tiempo, ¿me pueden construir más? Vamos a suponer que sean pisos hacia arriba. ¿Me podrán construir más pisos? Sí,
yo les doy más días de trabajo, por ejemplo, les doy el doble, observo entonces que sí me pueden construir más pisos, más construcción. Ah, veo que me pueden construir 160. Muy bien. Pero entonces si les doy menos días de trabajo, pues si les das menos días de trabajo, por ejemplo, la mitad de 6, entonces aquí te van a construir 40 metros cuadrados. ¡Oh! Bien. Entonces, aquí podemos observar que si aumentó el número de días al doble, acá también aumentó el doble de construcción. También podemos observar que si aumentó del primer dato al tercer dato, aumentó el triple, aumentó el cuádruple, porque 3 por 3 me da 9, ¿no? Aumentó más, aumentó el cuádruple. Entonces acá también tiene que aumentar el cuádruple. Y 40 por 4 me dan 160. Efectivamente, entonces vamos bien. Vamos a observar si aquí también se conserva esta correspondencia. Aumenta el número de días al doble. Y observamos que aquí también aumenta 80 por 2, el doble. Es decir, se está conservando la cantidad de aumento en ambas variables. Si aumenta el doble, la otra también aumenta el doble. Si aumenta el triple o el cuádruple, como en este caso, pues también está aumentando el cuádruple. Entonces estamos precisamente ante una proporcionalidad directa, porque ambas aumentan en la misma cantidad, en la misma proporción. Proporcionalidad directa, ambas aumentan, o bien si lo quieren ver de abajo hacia arriba, observamos que va disminuyendo. De aquí a acá aumenta, de 12 a 3 disminuye 4. Y 160 a 40 disminuyó también 4 veces. Bien, entonces estamos ante una proporcionalidad directa. Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a ver la regla de correspondencia que hay, la correspondencia que existe entre el número de trabajadores y el número de días, que en este caso sería tiempo, pero específicamente hablamos en días. Y vamos a suponer, igual, que es una empresa constructora, puede ser cualquier otra empresa, ¿no? De producción o cualquier otro análisis, pero en este caso, para darle un contexto que nos ayude a imaginarnos cómo están relacionadas estas variables, vamos a suponer que también es una constructora. Y entonces me dice que no va a variar la cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo va a ser un factor que no varía. Bien, en el anterior sí variaba, ¿se acuerdan? Me iban construyendo un piso, 2 pisos, mucha cantidad de metros cuadrados. Podrían ser 100, 200, 300, ya no tenía límite. Entre más trabajadores, mejor, porque a mí me van a poder construir una torre más grande, ¿no? Más alta. En cambio aquí no. Aquí la cantidad de trabajo, yo no tengo más espacio, no tengo más material. Lo único que puedo construir son 300 metros cuadrados, por poner un ejemplo. Nada más, no puedo, incluso lo vamos a poner aquí entre paréntesis, para que no se pierda de vista. Es un ejemplo, 300 metros cuadrados son lo único que yo puedo construir. No puedo ni aumentar, pero tampoco debo de entregar menos de eso. Entonces, mi cantidad de trabajo no va a variar. ¿Y qué tampoco puedo hacer? Permitir que los trabajadores hagan menos de lo que les corresponde en cierto tiempo, pero tampoco es necesario que me estén haciendo más. Deben de ir a una misma velocidad de trabajo, un mismo ritmo de trabajo. Bien, esos son factores implícitos que aunque el problema no nos los esté dando, describiendo, nosotros sabemos que existen, pero que están implícitos, aunque no estén descritos. Bueno, me dicen aquí que por la misma cantidad de trabajo y a la misma velocidad, ¿sí? Si yo tengo, por así decirlo, 40 personas trabajando y me he dado
dado cuenta que 40 personas trabajando me entregan en 5 días aproximadamente mis 300 metros cuadrados. Entonces aquí ¿qué me convendrá? Si me están trabajando a la misma velocidad y solamente me pueden construir 300 metros, ¿qué pasará si yo aumento mi número de trabajadores? ¿Me lo entregarán en menos tiempo? Si están trabajando al mismo ritmo y solamente requiero eso. Pues claro que sí. Sí, si aumenta el número de trabajadores, entonces obviamente van a poder construir en menos tiempo. ¿Sí? En menos tiempo. Pues sí. ¿Sí? En 2 días y medio ya está mi construcción que necesito. Ok, pero no puedo yo pagarle a tantos trabajadores. Bueno, entonces ponemos a trabajar los 40. No, tampoco me alcanza. Y si son menos, ¿en cuántos días? Porque no debo de tardarme más allá de 2 semanas. Bueno, pues igual y si pones a trabajar 20 personas, te lo pueden entregar en 10 días. No, hasta en menos de 2 semanas. ¿Te alcanzará? Sí, me parece muy buena opción. Entonces yo creo que nada más voy a contratar 20 trabajadores. Está en menos de 2 semanas, entonces pues no hay problema. Me quedo con esa opción. Pero vamos a ver entonces cómo estuvo variando estos dos factores. Yo tenía 40, ¿sale? Y si los disminuía a la mitad, aquí observábamos que aumentó el doble. Si lo vamos de arriba hacia abajo, 20 aumentó al doble, pero entonces aquí disminuyó la mitad. Si 20 trabajadores los aumento 4 veces, 20 por 4, entonces voy a tener 80 trabajadores. Y me lo deberían de entregar más rápido. Mis 300 metros. Sí, efectivamente. Se van a tardar solamente 2 días y medio. Es decir, aumentó 4 veces y aquí disminuyó 4 veces. Aumentó el cuádruplo, pero aquí dividimos entre 4. ¿Qué pasó aquí? Pues lo mismo. Aumentó el doble, pero aquí disminuyó la mitad. Dividimos nuestro número de días a la mitad. O sea que sí se está conservando la cantidad a la que aumenta y disminuye. Aquí también se conservó la cantidad a la que aumenta y la cantidad a la que disminuye. Igual aquí aumentó el doble, pero aquí disminuyó la mitad. Entonces, si esta aumentó, si vemos solamente esta misma variable, si esta aumentó, esta disminuyó, entonces estoy ante una proporcionalidad inversa. Pero recuerden, condición para que sea proporción, que se aumenta una sí, pero no tiene por qué aumentar o disminuir la otra como sea, sino que se aumentó el doble, esta disminuye la mitad, en la misma cantidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos otro ejemplo. Vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos indica que vamos a analizar el número de litros de gasolina. ¿Con respecto a qué? Con respecto al número de kilómetros recorridos o que se pueden recorrer. Número de kilómetros recorridos que va a depender del número de litros de gasolina que yo le ingrese a mi transporte. ¿Qué vamos a mantener entonces igual? Una vez que empecemos a andar en nuestro transporte, vamos a mantener la velocidad porque es una variable, es un elemento que no estamos poniendo en juego en esta comparación. Sin embargo, debemos saber que está ahí presente y que mientras no cambiemos la velocidad no se ve afectado nuestro análisis. ¿Qué otra cosa no debe de cambiar? Pues el precio de la gasolina. Eso tampoco debe de variar porque igual, ¿no? O sea, depende de si me alcanza o no me alcanza. Entonces, el precio de la gasolina no porque compren más se las van a dar más barata o no porque compren menos
se las van a dar más cara, ¿no? Deben de respetar el precio por litro. Entonces son dos elementos que no tienen por qué cambiar en nuestra comparación, en nuestro análisis de este problema. Lo que sí va a cambiar es el número de litros que yo le puedo ingresar a mi transporte y con ello, pues, que me alcance a recorrer más o menos kilómetros. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Pues, entre más gasolina le ingrese a mi transporte, voy a poder recorrer más kilómetros. Pero, ¿qué va a pasar aquí, chicos? Suponiendo, un ejemplo, yo le ingreso 10 litros y me doy cuenta que con 10 litros de gasolina puedo recorrer 40 kilómetros. Entonces si le ingreso más litros de gasolina, entonces voy a poder recorrer más kilómetros. Sí, efectivamente, más kilómetros. Si yo le ingreso menos litros, por ejemplo, 5, voy a recorrer entonces menos kilómetros, 20. Pero vamos a ver qué sucede. Recuerden que para que sea proporcionalidad, ¿qué observamos aquí? Aumenta. Aquí aumentó 5, 10, 15. Aquí aumentó 20, 40, 60. De antemano ya sabemos que es directa, sí, pero ¿es proporción? Vamos a ver si es proporción. Si es proporción, recuerden que debe de aumentar en la misma cantidad tanto una variable como la otra. Es decir, de 5 a 10 aumentó el doble. Si esta variable aumentó el doble, entonces aquí no pueden ser 60, ni 80, ni 100. Al fin y al cabo están aumentando, entonces ya es proporcionalidad directa. No, sí tiene que aumentar, pero en la misma cantidad. O sea, aunque sea diferente el número, pero debe aumentar en la misma cantidad. Entonces, el doble de 20 efectivamente es 40. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Aparentemente sí es proporcionalidad. Es directa, pero sí es proporcionalidad. Si aumenta en otra cantidad, no sé qué sea, pero no es proporción. Bien, vamos a ver. De la primera cantidad a la tercera. Observamos que aumenta de 5 a 15. Pues aumenta 3 veces. La cantidad de 20 tendría que aumentar también 3 veces para que sea proporcionalidad directa. Y efectivamente, 20 por 3 aumentó también la misma cantidad. Ahora aquí, no, pues aquí no aumentó ni el doble ni el triple, pues ¿cuánto aumentó? Aumentó una vez y la mitad de esa misma vez, 1.5. Por lo tanto, la otra, pues no pueden ser, si es 40, no puede ser 80 porque entonces sería el doble, no puede ser 160 porque sería el cuádruple. Debe de ser también una vez y la mitad de esa vez. Una vez es 40 y la mitad de esa vez es 20. 40 más 20 o por 1.5. Aumentó también la misma cantidad. Ese número. Así es, entonces ahora sí podemos con toda la seguridad decir que estamos ante una variación de proporción directa. No es nada más que aumenten por aumentar, deben de aumentar en la misma proporción. Ahora sí estamos correctos y vamos con un ejemplo más. Vamos a suponer que yo me dedico a vender ropa y entonces voy a checar aquí si en esta venta de ropa pues algunas empresas modistas para saber en dónde me dan un mejor precio por que me puedan hacer 40 pantalones. Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? El número de horas. Voy a analizar el número de horas con respecto al número de días. Sí puede parecer un poco confuso porque voy a analizar tiempo con tiempo, sí, pero en diferentes unidades. Aquí en horas, aquí en días. Y les repito, vamos a suponer que estamos ante una empresa modista en donde me tienen que dar productos, me tienen que producir, número de producción.
Entonces, ¿qué es lo que no pueden cambiar en este ejercicio y que debe de permanecer igual? Número 1, el número de trabajadores. ¿Qué más no puedes cambiar? La cantidad de trabajo. Aguas, no estoy hablando de la velocidad de trabajo, cantidad de trabajo. Suponiendo que fuera productos, entonces lo pongo entre paréntesis, número de producción, ¿no? O cantidad de producción, es lo que no puedo cambiar. Igual lo pongo aquí abajo entre paréntesis, suponiendo que fueran 40 pantalones que estoy buscando, empresas que me los puedan entregar lo antes posible. ¿Qué más no puede cambiar? La velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo tampoco puede variar. Es decir, no puedo hacer los que trabajan con más rapidez y me hagan cada vez más pantalones un mismo trabajador. Pues tengo bastantes limitantes para esta empresa. Sin embargo, me está diciendo que estos 40 pantalones entre el menor número de días que se los pueda yo entregar. ¿Y qué observo? Según la experiencia de esta empresa, he observado, tengo yo el dato de que si los pongo a trabajar 5 horas diarias a cierto número de trabajadores, ya sean 5, 10, 15, no importa. El chiste es que los que yo tenga trabajando no puedo no puedo despedir a nadie ni puedo contratar a nadie. El mismo número de trabajadores se tiene que conservar. Entonces, suponiendo que los pongo a trabajar 5 horas diarias, entonces se tardan en entregarme en 8 días mis 40 pantalones, que es otra cosa que tampoco puedo cambiar. Que no te voy a pagar más. Yo nada más te estoy pagando y es para lo único que tengo para esta cantidad de producción. No, pero pues ya que estamos analizando, no, 8 días es mucho. Necesito que sean en menos días. Pues se la ponen difícil a la empresa porque menos días y no puedo contratar, yo como empresa, yo no puedo contratar más trabajadores. Y tú que me estás pagando, no me estás diciendo que esa cantidad de pantalones no puede ser menos, y yo como empresa otra vez tampoco puedo ponerlos a trabajar a más porque podría ocasionar un accidente laboral. Pues ni modo, lo único que puedo hacer entonces es a esta misma cantidad de trabajadores y esta velocidad de trabajo, pues aumentarles la jornada laboral. Pues el doble. Entonces se van a tardar 4 días. Pues sí, a mí sí me parece muy bien, fíjate, porque sí, los necesitaba en menos de una semana. Pero bueno, igual y si a mí me cobran una comisión por tardarme no más de 2 semanas, ¿de cuántos estaríamos hablando? ¿Cuántos días? No, pues es que si las pongo a trabajar 1 hora diaria, pues sí me voy a tardar más de un mes en entregarte. Bueno, y entonces pues ya analizando entre los negociantes, pues lo único que podemos observar, dependiendo del dinero que van a desembolsar, pues cualquiera de estas opciones y ya de ahí movernos. ¿Por qué? Porque observamos que si los pongo a trabajar 1 hora diaria a cierto número de trabajadores a la misma velocidad y para que me produzcan esa cantidad y no menos ni más, se van a tardar más de un mes, 40 días. Pero si yo aumento el número de horas, la quintuplico a 5 horas, entonces aquí, pues si yo los pongo a trabajar más, se van a tardar menos días en poder elaborar esos pantalones. No voy a aumentar la velocidad de trabajo, no voy a poner a trabajar más rápido, no, sino voy a aumentar su jornada laboral. Entonces, si los pongo a trabajar más horas diarias, pues sí, se van a tardar menos. Pero como ya hemos visto en los otros ejemplos, al ver que aquí aumenta y acá y en la variable dependiente disminuye, entonces si aquí aumenta 5 veces, aquí tiene que disminuir 5 veces. Y 40 entre 5 efectivamente me da 8. Entonces sí estamos ante una proporción, al parecer. Vamos a analizar el otro dato.
El primer dato ahora lo voy a aumentar 10 veces. Los voy a poner a trabajar 10 horas diarias. Pues ¿sabes qué? Ya vimos que aquí me conviene más, porque entonces en menos de una semana, es decir, en 4 días, me tienen mi producción que necesito. Aumentó 10 veces, disminuyó 10 veces en 4 días. ¿Y qué observamos en este otro dato? Porque aparentemente ya estamos ante una proporción. Aumenta el doble y efectivamente disminuye la mitad. Efectivamente, esta sería una situación de proporcionalidad inversa. Mientras una aumenta, la otra disminuye en esa misma cantidad.